Buenas noches, colegas. Marco, muchas gracias. Juan Pablo, también. Antes de empezar, voy a dar una pequeña reseña de la trayectoria del ingeniero Marco Valencia. Marco Valencia Delgado nació en la ciudad de Quito en el año de 1971. Se graduó de ingeniero eléctrico en la Escuela Politécnica Nacional en 1998 y obtuvo el grado de magíster en investigación de operaciones en la misma institución en el año 2005. Se ha desempeñado como jefe de instalaciones fijas y asesor en el proyecto Trolebús de la ciudad de Quito. Como especialista de planeamiento energético en el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, director de tarifas del CONELEC, director de planificación de CELEGP, subgerente de proyectos de generaciones no convencionales en CELEGP Termopichincha, como subsecretario de Generación y Transmisión de Energías en el Ministerio de Energías y Recursos Naturales No Renovables. Actualmente se encuentra coordinando la Comisión de Gestión de Procesos Públicos de Selección, responsable de la estructuración y ejecución de los procesos de licitación para concesionar proyectos de generación y transmisión a la inversión privada. Su labor profesional ha estado relacionada con la operación económica del sistema de generación y los aspectos normativos, regulatorios, tarifarios y de planificación del sector eléctrico y la integración eléctrica regional. Se desempeña como profesional ocasional a tiempo parcial en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional. Damos la bienvenida al ingeniero Marco Valencia con la ponencia Energías Renovables en el Ecuador. Muchas gracias. Tienes la palabra, Marco. Muchas gracias, Mario. Muy buenas noches con todos los asistentes. Un cordial agradecimiento pues al Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY por este importante evento, por estas jornadas que permiten interactuar pues entre todos los profesionales del gremio. Me han solicitado que intervenga unos pocos minutos para conversar un poco sobre las energías renovables en el Ecuador. Entonces, pues vamos, sin más, pues a empezar a tratar la materia. Solo por confirmar, Mario, ¿está bien el audio? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Muy bien. Bueno, como todos ustedes conocen, pues en el país hemos logrado alcanzar una matriz energética que tiene un porcentaje de energías renovables bastante importante, ¿no? Hasta el año 2015 veníamos aproximadamente con un 50% de generación hidroeléctrica y el restante pues era abastecido por generación térmica. Sin embargo, pues a partir de ese año, 2016, empezaron a ingresar los grandes proyectos hidroeléctricos, Coca-Cola, Sinclair, Sopladora, con lo cual para el año 2018 ya tuvimos aproximadamente un 82% de generación hidroeléctrica, un 2% de generación renovable, proyectos eólicos, un poco de fotovoltaicos, generación con biomasa, y pues la generación térmica quedó reducida a aproximadamente un 15%. Y no necesariamente por temas energéticos, sino más bien ya por consideraciones propias de la operación de un sistema eléctrico, ¿no? Calidad de servicio, seguridad en el abastecimiento, control de voltajes prácticamente, ¿no? Entonces, es un gran esfuerzo el que ha realizado el país y nos ha permitido ubicarnos en este punto en el cual tenemos una matriz energética limpia para abastecer de energía eléctrica, sobre todo lo que es el sistema nacional interconectado. Pues bueno, como todos conocemos, nosotros somos un país con alta cantidad de recursos renovables, sobre todo la hidroelectricidad. Desde la época del INESEL, pues se hicieron algunos estudios de inventario para el aprovechamiento hidroeléctrico y pues conocemos que tenemos más de 22.000 megavatios que se pueden aprovechar para generación hidroeléctrica. Tenemos un potencial eólico también importante, estamos hablando de cerca de unos 900 megavatios que podríamos aprovechar de manera económica en el Ecuador continental. Tenemos un recurso geotérmico muy interesante, tenemos una gran cantidad de volcanes, lo cual denota pues una alta probabilidad de que tengamos reservorios geotérmicos que pueden ser utilizados para la producción de electricidad. Es un campo en el cual se ha venido trabajando en la última década, que se ha dado bastante énfasis. Y pues dentro de las limitaciones que tiene este tipo de tecnología, pues estamos empeñados como país en desarrollarla, ¿no? Y pues bueno, el recurso solar que
por todos conocido que tenemos una alta disponibilidad y pues estamos también empeñados en desarrollarlo a futuro, ¿no? Bueno, tal vez únicamente para ponernos al tanto de cómo ha venido el crecimiento de la demanda, podemos apreciar en este gráfico desde el año, finales de los años 90 hasta la actualidad, cómo se ha dado el crecimiento de la demanda, ¿no? En estas barras podemos ver en color azul, que es la energía hidroeléctrica. Las barras verdes, pues es la energía termoeléctrica. Entonces vemos justamente aquí el gran salto que dimos entre el año 2015 y 16, y luego ya en el 17 en el que tuvimos la operación muy completa, por decirlo así, de las centrales Coca-Cola, Sinclair y Sopladora, ¿no? Para el año 2019, pues ya tuvimos también la incorporación de lo que es Mina San Francisco, del Zitanizagua, con lo cual podemos observar aquí en esta gráfica, en el último año hubo un repunte muy importante de la generación. ¿Okay? Esto se debió a que, a más de abastecer con hidroelectricidad nuestra demanda propia, también estuvimos en la capacidad de exportar energía a los países vecinos, sobre todo a Colombia. En el año 2019, pues 1.825 gigavatios hora fueron exportados pues a Colombia, ¿no? Entonces, bueno, en el año 2019 nuestra demanda estuvo en 27.700 gigavatios hora, que representó un 10.76% más de generación con respecto al año 2018. Si retiramos estos 1.825 exportados a Colombia, pues podemos ver que el crecimiento anual de la demanda de energía en el país en los últimos años ha estado aproximadamente en un 4%. Podemos ver en cuanto a potencia, que pues el promedio ha estado alrededor del 2.5% en los últimos años. Es notorio pues que entre el año 2015 y 2016 prácticamente no hubo un crecimiento, y lo propio entre el 2018 y 2019. En el 2018 tuvimos una potencia máxima del sistema de 3.933 megavatios y en el 19 3.953, lo cual significa pues un crecimiento del 0,51% con respecto al año anterior. Es decir, estamos cerca de los 4.000 megavatios como potencia máxima del sistema. En cuanto a la capacidad de generación instalada, pues en todo el país tenemos en potencia efectiva cerca de unos 8.000 megavatios instalados. La potencia nominal es de 8.600. Sin embargo, pues aquí está incluida también toda aquella generación que opera en las zonas aisladas, básicamente lo que es el sistema petrolero nororiental, ¿no? En donde existe una alta composición de generación térmica. Si vemos únicamente lo que es nuestro sistema nacional interconectado, la potencia nominal de generación es del orden de los 7.300 megavatios. Dentro de todo esto, pues vemos que la generación hidroeléctrica es de 5.000 megavatios, lo cual representa un 63% de la capacidad total instalada en el país. Bueno, ¿cómo vemos a futuro, ¿no? De acuerdo al Plan Maestro de Electricidad, que está vigente en su versión del 2018 al 2027, pues se espera un crecimiento tendencial de la demanda del orden de un 4%. Pero si a esto incluimos algunas cargas especiales, por ejemplo, tenemos previsto incorporar todo el sector petrolero justamente del nororiente del país, la demanda aproximada de unos 300 megavatios. Está previsto electrificar el sector camaronero, abastecer a los proyectos mineros, el transporte eléctrico, el metro de Quito, de Cuenca. Pues todo eso representan incrementos puntuales en cuanto a la demanda, que sumado al crecimiento tendencial nos da un crecimiento base del 6%. Y eso es lo que dentro del Plan Maestro se llama el caso base de crecimiento, ¿no? Dentro del Plan Maestro se analiza también un caso adicional, que es la matriz productiva, en el cual pues se considera la incorporación de ciertas cargas especiales, por ejemplo, una refinería de aluminio que tiene una carga cercana a los 900 megavatios, industria siderúrgica, de cobre, y todo eso pues es el escenario que podemos ver en esta línea verde, que estaría con un crecimiento aproximado del 8%. El Plan Maestro pues plantea la expansión de la generación, de la transmisión, de la distribución, para cubrir este caso base del 6%, y tiene un escenario de sensibilidad en el cual se ve cuáles serían los requerimientos adicionales, sobre todo en generación, para cubrir este escenario del 8%. Entonces, bueno, centrándonos un poco en lo que es el caso base, podemos visualizar en esta gráfica cuáles son las incorporaciones previstas a futuro, ¿no?
La línea negra representa el pronóstico de la demanda desde el año 2018 al 2027. La línea roja es la misma demanda con un 20% adicional en cuanto a reserva, que es lo que se considera para una operación segura del sistema, ¿no? Las barras de colores significan la capacidad instalada que tendríamos en cuanto a generación, ¿no? Entonces podemos ver que en el año 2021-2022 se espera el ingreso de algunos proyectos que están actualmente en construcción, algunas concesiones que están dadas a alguna generación privada, ¿sí? Pero el crecimiento que a futuro estamos promoviendo viene dado básicamente, aquí podemos observar un bloque de energías renovables no convencionales de 500 megavatios, que se sumarían pues a la actual generación renovable. ¿Sí? Tenemos un bloque de ciclo combinado, una central térmica de 400 megavatios, y luego pues se ve el ingreso de dos proyectos hidroeléctricos muy importantes, el proyecto Paute-Cardenillo, sería el último aprovechamiento de la cuenca del Paute, y luego un proyecto muy grande, el proyecto Santiago, de 2.400 megavatios, cuya primera fase, con 1.200 megavatios, estaría ingresando a finales del año 2027. Entonces, son básicamente esos los proyectos en los cuales tenemos que trabajar como sector eléctrico para poder garantizar el futuro suministro de electricidad. Se puede observar en esta gráfica pues, que la capacidad instalada es significativamente mayor que la demanda más el margen de reserva requerido, lo cual pues indica que no tendríamos problemas en cuanto a lo que es capacidad instalada. No tendríamos problemas para cubrir la potencia de pico del sistema. Sin embargo, cuando se analiza desde el punto de vista de energía, encontramos que existen ciertas consideraciones adicionales que hay que tomar en cuenta, ¿no? Toda esta inversión que se requiere, pues según el plan maestro, está en el orden de los 12.700 millones de dólares, de los cuales prácticamente el 50% se encuentra en el segmento de generación. Más de 6.000 millones de dólares son requeridos de inversión en el segmento de la generación, 1.800 millones de dólares en la transmisión y 4.700 millones de dólares en distribución. Entonces, bueno, vamos a ver a continuación cómo pensamos atacar sobre todo el segmento de generación. Vamos a revisar un poco cuál es el marco normativo, la coyuntura del país, es que determina que esta inversión tiene que ser desarrollada básicamente recurriendo a lo que es la inversión privada, ¿no? Bueno, aquí está justamente el tema energético, ¿no? Veíamos que la capacidad instalada es significativamente más alta que la potencia de pico del sistema. Sin embargo, cuando analizamos desde el punto de vista energético, pues podemos ver algo como lo que está en esta gráfica. Nuevamente, aquí lo que tenemos en la línea negra es la demanda de energía, en este caso, pronosticada. El área azul corresponde a lo que puede cubrirse con generación hidroeléctrica. Esta área verde pequeña corresponde a la energía renovable no convencional, básicamente eólicos, fotovoltaicos, ¿sí? Y toda el área naranja es lo que tendríamos como generación térmica. Entonces, esto de aquí está graficado para una hidrología semiseca. Normalmente lo consideramos como un 75% de probabilidad de excedencia. Y podemos ver, pues, a más de la clara característica estacional que tiene nuestro sistema, las principales centrales hidroeléctricas pertenecen a la vertiente del Amazonas y que pues tienen su periodo lluvioso durante 6 meses muy marcados en el año, ¿no es cierto? De abril a septiembre es cuando tenemos las altas afluencias en Paute, en Agoyán, Coca-Cola, Sinclair, y eso determina que pues existen 6 meses en el año en donde pues los bajos caudales determinan que tenga que ingresar una generación térmica importante. Entonces, el plan de expansión de generación lo que busca es garantizar que incluso en estos periodos secos y ante escenarios secos de afluencia, pues tengamos las reservas suficientes para poder abastecer la demanda, ¿no? Bueno, este es un gráfico para hidrología semiseca. Se puede ver que en hidrología seca, pues estos picos bajos que tenemos en cuanto a reserva, pues ya llegan a estar cercanos a la demanda, lo cual indica pues que existen probabilidades de que el abastecimiento de la demanda pues esté un poco apretado, ¿no? Entonces eso es lo que hay que cuidar dentro de la planificación de la generación. Bueno, este tema es interesante, ¿no? Vimos lo que es la estacionalidad marcada y pues eso
se puede verificar en estas gráficas, ¿no? Aquí estamos viendo en la línea azul un caudal típico de la vertiente del Amazonas, en donde el periodo lluvioso se concentra alrededor de los meses de junio y julio, mientras que esta es una curva típica de afluencias en la vertiente del Pacífico, de proyectos como por ejemplo el Manduriacu, Toache Pilatón, ¿no es cierto?, que tienen este tipo de comportamiento, que es casi complementario. A partir del mes de enero, febrero y marzo se producen las mayores afluencias en esa vertiente, lo cual pues se convierte en una complementación interesante para el régimen hidrológico de la vertiente oriental. Pero claro, si vemos qué es lo que tenemos desarrollado en la vertiente oriental, tenemos cerca de 4.000 megavatios, mientras que en la vertiente del Pacífico tenemos apenas 840 megavatios. Y eso hace pues que exista esta clara dependencia y esta clara estacionalidad dentro de nuestro sistema energético, ¿no? Por eso lo que tenemos que cuidar es siempre el periodo seco, ¿no? El periodo de estiaje. Vamos a revisar rápidamente el marco normativo. Pues aquí una historia de cómo hemos evolucionado. Tuvimos un esquema de mercado. En la década de los 90, pues muchos países migraron a un esquema desregulado, donde la competencia a nivel de generación, pues daba las señales apropiadas para remunerar a las inversiones, ¿no? Entonces existía un sistema de costos marginales. La unidad más cara era la que daba la referencia de precio para hacer las liquidaciones a nivel mayorista. Y pues según la teoría pues, económica, la diferencia entre el costo marginal y los costos variables de producción permitía que se recuperen las inversiones. Pues bueno, en un sistema eléctrico pues existen muchas externalidades que no necesariamente permiten que ese equilibrio de largo plazo se alcance a través de estas señales de corto plazo, ¿no? Y no es que las inversiones obedecieron a las señales de precios altos como se esperaba, ¿no? Más bien tuvimos pues tarifas subsidiadas, las empresas de distribución no cobraban los valores reales que tenían que cubrir a los generadores, esto distorsionó el mercado de contratos versus el mercado spot, nos llenamos de deudas entre generadores y distribuidoras y pues llegamos a un punto en los años 2006, 2007 en que pues la situación era en realidad bastante complicada. No se dieron las señales de inversión necesarias y no tuvimos mayor incorporación de generación, ¿no? Pues bueno, fue en el año 2008 en que el mandato constituyente cambió todo el esquema comercial del sector. Dejamos de utilizar los costos marginales, pasamos a un esquema de costos medios, en donde se recupera pues tanto los costos variables como los costos de operación y mantenimiento fijos, y en caso de las privadas también pues se debería recuperar las inversiones, ¿no? Esto fue luego ya en la nueva constitución del año 2008, fue establecido a través de artículos específicos sobre la responsabilidad del Estado en el desarrollo del sector eléctrico, ¿no? Y en el año 2015, en línea con la Constitución, se expidió la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, en donde se establecen justamente los mecanismos para el desarrollo del sector, ¿no? En agosto del 2019, más de 4 años después de la ley, se expidió su reglamento, el reglamento de la Ley Orgánica, en donde pues ya están definidos todos los parámetros necesarios para la aplicación de la ley. Bueno, la Constitución efectivamente señala en el artículo 313 que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, entre ellos el sector de la energía eléctrica. En el artículo 314 se da la misma responsabilidad sobre la provisión de los servicios públicos y entre ellos el servicio público de energía eléctrica. En el artículo 315 se determina que para cumplir con esta responsabilidad de gestión de sectores estratégicos, el Estado pues constituirá empresas públicas. Y ahí es cuando justamente pues surgieron la CENEL, encargada del servicio público de distribución, y la SELEC, pues responsable de las actividades de generación y de transmisión. Sin embargo, la Constitución, en su artículo 316, establece que el Estado podrá delegar tanto a empresas mixtas como a empresas privadas la gestión del sector eléctrico en casos excepcionales, los cuales tienen que ser definidos en la ley. Y es justamente pues, nuestra ley del año 2015 la que establece cuál es esa excepcionalidad, ¿no? La LOSPE, la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, el artículo 11,
pues determina que es el ministerio, en ese entonces el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, el órgano rector y planificador del sector. Y en el artículo 2 se establece, entre otras atribuciones, que el ministerio será el encargado de otorgar y extinguir los títulos habilitantes para desarrollar las actividades del sector eléctrico. Justamente en el artículo 25 se establece que a través del ministerio el Estado podrá delegar de forma excepcional a empresas de capital privado, de economía popular y solidaria, la participación en las actividades del sector eléctrico, para lo cual tienen que desarrollarse procesos públicos de selección. Bueno, si bien la ley habla del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, pues en el año 2018, mediante decreto ejecutivo, se fusionó con el Ministerio de Hidrocarburos, con el Ministerio de Minas, lo que actualmente es el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Bueno, ¿cómo son los esquemas para una participación en el sector? Tenemos que, a partir de la planificación, que tiene un rol preponderante dentro del esquema normativo vigente, pues se determinan cuáles son los proyectos que tienen que desarrollarse, ¿no? Entonces, estos pueden venir en forma de proyectos específicos, por ejemplo, el proyecto Cardenillo o el proyecto Santiago que hemos comentado, o si no, a través de una definición de bloques de generación. Por ejemplo, tenemos, según vimos en las láminas anteriores, un bloque de energías no convencionales, un bloque de ciclo combinado. Es decir, son requerimientos energéticos con cierto lineamiento en cuanto a la tecnología que tiene que incorporarse al sistema, pero que más bien debe ser la iniciativa privada la que determine cuáles van a ser los proyectos más adecuados. Entonces, para cumplir con este plan, el ministerio puede autorizar a las empresas públicas o empresas mixtas el desarrollo de estos proyectos. Y en caso de que por cuestiones de interés público o de que no pueda ser ejecutado por estas empresas públicas o mixtas, puede dar una concesión hacia lo que son las empresas privadas. Dentro de lo que son las empresas privadas y economía popular y solidaria, en este esquema también podrían participar empresas estatales extranjeras constituidas o de propiedad de gobiernos de la comunidad internacional, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos que tenemos de autorización para desarrollo de actividades en el sector. Hacia acá abajo podemos ver que una empresa pública que ha sido autorizada por el ministerio tiene la obligación de suscribir contratos regulados con todas las empresas de distribución. Mientras que cuando se trata de empresas mixtas, empresas privadas, o también las estatales extranjeras, que como digo, tendrían una figura de privadas para la participación en nuestro sector, ellos tienen que suscribir contratos regulados con las distribuidoras o también pueden suscribir contratos bilaterales con grandes consumidores, lo cual pues da una opción adicional para la participación en el sector, ¿no? Aquí podemos ver también que las empresas estatales extranjeras, y por eso es que la ponemos en un cuadro diferente al de las empresas privadas, si bien pueden participar en procesos públicos de selección, según la ley también pueden tener una delegación directa a través de un proceso de negociación con el ministerio. Si bien es algo que está previsto en la ley, este gobierno lo que ha propendido es a desarrollar todo a través de los PPS o los procesos públicos de selección, de manera de que toda la nueva generación que ingrese sea a través de procesos competitivos que permitan descubrir un precio eficiente para el desarrollo de los proyectos. Esto es lo que se tiene en función de la planificación. No obstante, la ley establece que también podemos desarrollar por parte de la iniciativa privada proyectos de energías renovables no convencionales que no estén considerados dentro del plan maestro. En este caso, dentro del reglamento se establecen dos mecanismos. Uno de ellos es, si es que este proyecto se determina que es de interés público, pues a través de un proceso público de selección pasa a firmar también contratos regulados con las distribuidoras o contratos bilaterales, si es que es del caso con grandes consumidores. Para esto existe una normativa específica, que es el Decreto Ejecutivo 582, que también es del año 2015, en donde se habla sobre lo que es la colaboración público-privada. Es un decreto anterior a la Ley de Asociaciones Público-Privadas y pone mucho énfasis en lo que es justamente este mecanismo bajo el cual un privado identifica algún proyecto que pone a consideración del Estado en algún área de interés público para poder ser desarrollado a través de inversión privada.
Entonces aquí lo que es importante es esta determinación de interés público. Como decíamos, es un proyecto que no necesariamente consta en el plan maestro. Entonces, una vez que se recibe la propuesta de la iniciativa privada, el ente competente, en nuestro caso el Ministerio de Energía, pues tiene que determinar si el proyecto es de interés público y en ese momento pues se procede a un proceso público de selección. Ahora, aquel proponente, el que tuvo la iniciativa y que de alguna manera pues realizó alguna inversión, algunos gastos, ¿no es cierto?, en desarrollar su propuesta, participa en este proceso público de selección con cierta ventaja. Se le pueden dar alguna bonificación en la calificación económica de su propuesta, o también puede tener la posibilidad de que en caso de que participando en el proceso público no presente la mejor oferta, pueda mejorar la mejor oferta que se haya recibido. ¿No? Es lo que normalmente se conoce como el reto suizo o el Swiss Challenge. Vale la pena comentar que bajo este esquema se está actualmente impulsando un proceso público de selección para un proyecto de generación fotovoltaica con almacenamiento en baterías en las Islas Galápagos, en donde pues se ha aplicado justamente este esquema de una iniciativa privada y un proceso público bajo la figura de Swiss Challenge. Es un proceso que está en ejecución al momento. Pero bueno, también podemos tener la opción de que algún proyecto privado pueda ser directamente relacionado con grandes consumidores a través de contratos bilaterales. En ese caso, el ministerio lo que tiene que determinar es que ese proyecto de alguna manera no afecta a la planificación. Por ejemplo, que no sea algún proyecto hidroeléctrico que no está haciendo un buen uso del recurso hidroeléctrico y tal vez pueda estar afectando a algún proyecto más grande. Entonces, hace esta verificación y en ese sentido, pues puede darle una concesión para la venta de energía a grandes consumidores. Y únicamente los excedentes pueden ser vendidos a la demanda regulada, a los distribuidores, bajo unas reglas que están ya especificadas dentro del reglamento. Básicamente, esos excedentes se remuneran al costo horario de energía, que sería el costo marginal del que hablamos algunas láminas atrás. Entonces, bueno, este es básicamente el esquema de participación dentro de las actividades del sector eléctrico. Básicamente el segmento de generación. Bueno, entonces, estos procesos públicos de selección lo que tratan es de identificar la mejor propuesta, ¿no es cierto? Tanto desde el punto de vista técnico, cuanto desde el punto de vista económico. Y como decíamos, pues puede haber esta delegación sin necesidad de un proceso para lo que son algunos proyectos de energías renovables. Un proceso público de selección básicamente se rige por principios de transparencia, equidad, confidencialidad, buscan maximizar la participación de oferentes, entonces se requieren mecanismos apropiados de promoción. La especificación del producto es algo básico dentro de este proceso, ¿no? Básicamente nosotros no estamos especificando cómo queremos que se construya la central. Lo que estamos especificando es cómo esa central tiene que darme el producto, la energía eléctrica, ¿no? Entonces, es una descripción más bien funcional de lo que queremos como resultado, más de lo que tiene que efectivamente ser construido, ¿no? Entonces, es un cambio de enfoque importante con respecto a lo que es la contratación pública tradicional. Obviamente, estos procesos requieren unas reglas claras, unos pliegos explícitos sobre cuáles son las condiciones y cómo van a ser evaluadas las ofertas. Una vez que se presentan las ofertas, la adjudicación se da en función de que todos aquellos que han cumplido los requerimientos técnicos establecidos en los pliegos, básicamente un esquema simple de cumple o no cumple, ¿no? No necesariamente se busca dar una calificación técnica, sino básicamente un cumplimiento de parámetros básicos. Aquellos que cumplen pasan a una siguiente etapa en la cual se abre un sobre económico y el proyecto, el bloque, se adjudica a aquel que ha ofertado el menor precio, ¿no? Y el ganador del proceso, pues, va a suscribir tanto el contrato de concesión, el Ministerio de Energía, cuanto contratos regulados de compra-venta de energía de largo plazo, ¿no? Los contratos regulados, que normalmente se llaman PPAs en el contexto internacional, ¿no? Los Power Purchase Agreement, establecen
básicamente la relación comercial, ¿no? ¿Cuál va a ser el precio? ¿Cuáles son las reglas bajo las cuales se remunera esa energía? Y lo interesante es que el contrato regulado va de la mano con el contrato de concesión y tienen el mismo plazo. Con esto lo que estamos haciendo es pues dando una señal clara de estabilidad de precios durante todo el periodo de la concesión, lo cual permite hacer unas inversiones con algunos factores de riesgo mitigados, ¿no? Entonces, básicamente podemos ver aquí que el ministerio otorga la concesión a un gestor privado que va a ser el prestador del servicio público en el segmento que corresponda, generación, transmisión. Él va a financiar, a invertir, ¿no? Construir, operar, y al final de la operación pues habrá una reversión al Estado sin costo, según lo que establece la ley. Por un lado se firmarán los contratos regulados con las empresas de distribución y por otro lado podrá tener o acogerse a incentivos que están determinados dentro de la normativa del país, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Ley Orgánica para el Fomento Productivo y Atracción de Inversiones, que establece algunos beneficios para las inversiones que se dan en el país, no necesariamente en el sector eléctrico, ¿no? Bueno, tal vez esto voy a pasar. Los incentivos de la Ley de Fomento Productivo, básicamente en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, las energías no convencionales constituyen un sector priorizado y como tal tienen acceso a una exoneración de 12 años del impuesto a la renta, ¿no? En caso de que fuera fuera de Quito y Guayaquil. Si es que son inversiones en Quito y Guayaquil, tienen una exoneración de 8 años. Aquellas nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión estarán exoneradas del impuesto de salida de divisas en los pagos realizados al exterior, tanto por importación de bienes de capital y materias primas, cuanto por la distribución de dividendos a los accionistas, ¿no? Y por otro lado, pues para proyectos que tienen inversiones superiores a los 10 millones de dólares, se puede pactar un arbitraje internacional, lo cual es pues un aspecto muy importante para apoyar la bancabilidad de los proyectos, ¿no? De hecho, en los proyectos que estamos al momento pues estructurando, que están en marcha los procesos públicos de selección, se está estableciendo una posibilidad de arbitraje en la Cámara de Comercio de Santiago, ¿no? Bajo las reglas del CNUDMI o de la CCI. Bueno, de manera general, pues también los proyectos pueden acogerse a los incentivos que están establecidos en la Ley de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas, la ley APP, ¿no? Establece también exenciones del impuesto a la renta por 10 años, impuesto a la salida de divisas, tributos al comercio exterior, pero también la importancia que da pues la ley APP es que permite establecer una estabilidad jurídica de la normativa sectorial en aquellos aspectos que sean relevantes para la inversión y que estén expresamente acordados dentro del contrato. Pues bueno, todo el marco jurídico de la ley APP establece ciertos parámetros que permiten que los proyectos sean acreedores de financiamiento. Entonces, trata de cuidar mucho la bancabilidad de los proyectos para que la inversión privada pues, pueda acceder justamente a entidades financieras multilaterales o los que permitan pues, apalancar su inversión en el proyecto, ¿no? Bueno, vamos a revisar básicamente qué es lo que estamos trabajando actualmente en cuanto a los procesos públicos de selección. Vimos ya lo que es el plan maestro, los proyectos que tienen que ingresar en los próximos años. Entonces, bueno, al momento estamos con el proyecto eólico Billonaco 2 y 3. Son dos sitios, ¿no es cierto?, en los cuales podemos aprovechar 110 megavatios, una inversión estimada de 200 millones de dólares. El proceso para el proyecto Billonaco 2 y 3 junto con el Aromo fue lanzado el 28 de agosto del año pasado. Se ha cumplido pues una etapa de precalificación de las empresas interesadas. En cada proyecto están participando siete empresas que cubrieron esa fase de precalificación. Se cumplió una etapa de preguntas y respuestas. Esta etapa fue postergada en algunas ocasiones justamente por la situación actual de la pandemia del COVID, que pues determinó que sea necesario dar un poco más de plazo para la preparación de ofertas. Y bueno, está previsto que para el 9 de septiembre se presenten ya esas propuestas, ¿no? Estos son dos procesos que se encuentran en marcha. Tenemos el proyecto Cardenillo,
proyecto hidroeléctrico, 596 megavatios. Esta es una inversión de 1.300 millones de dólares. Y a diferencia de los proyectos anteriores, del Villonaco, del Aromo, que son proyectos de energías renovables no convencionales, en donde de alguna manera la inversión se da en plazos cortos, ¿no? Proyecto fotovoltaico, 1 año de inversión, eólico, tal vez 2 años, y donde no existen mayores riesgos constructivos, ¿no? Cambia un proyecto de la magnitud de Cardenillo, donde existe una presa, existen túneles, hay mucha incertidumbre sobre las características geológicas, sobre todo, lo cual pues determina altos riesgos en etapa constructiva. Es una inversión que se desarrolla a lo largo de unos 6, 7 años aproximadamente, con lo cual pues los riesgos propios del proyecto hacen que requiera algunos respaldos adicionales, ¿no? Entonces, por eso, este proyecto lo estamos estructurando acogiéndonos a la normativa de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Entonces, bueno, es un proceso un poquito más extenso, necesitamos coordinar con otras instancias, con un comité que determina justamente los beneficios, y estamos también contando con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo a través de un programa de apoyo a la participación privada que lo está dando directamente al Ministerio de Finanzas. Entonces, va a ser un proyecto muy importante en el ámbito del desarrollo de las APP, ¿no? Tenemos un proyecto de ciclo combinado. Como habíamos visto en el plan maestro, se requiere unos 400 megavatios de ciclo combinado. La idea es que opere con gas natural licuado. El gas natural que tenemos disponible en el país, pues, con el cual actualmente opera la central Termogas Machala, está en realidad agotándose. Petroamazonas ha indicado que hasta mediados del próximo año ya no tendremos gas natural del Campo Amistad, por lo cual este proyecto de ciclo combinado va a venir junto con la provisión de combustible. Entonces será el inversionista privado el que tenga que determinar los mejores mecanismos para importar ese combustible, regasificarlo y ponerlo a operar en la central. Nosotros básicamente vamos a pagar por el producto energía, y todo el riesgo del abastecimiento y la estructuración de ese mecanismo cae de cuenta de la inversión privada, ¿no? Tenemos este bloque de energías renovables no convencionales, 200 megavatios. Habíamos visto en el plan maestro que se determinan 500 megavatios de energías no convencionales. Entre el Aromo y Villonaco, pues tenemos ya 300. Entonces, los 200 que faltan van a ser parte de este nuevo bloque. Estamos justamente en este momento en etapa final de la estructuración. Está previsto el próximo mes de agosto y hacer una promoción sobre este proceso público para hacer una convocatoria en el mes subsiguiente y a la convocatoria oficial, ¿no? Básicamente esto va a estar enfocado en proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas, centrales eólicas, tal vez la biomasa también, ¿no? Que puedan, pues, los participantes privados hacer ofertas por tanto proyectos que tenemos estudiados al momento, cuanto los que puedan ser identificados directamente por los inversionistas privados, ¿no? Entonces, no es que nos vamos a sujetar a un proyecto específico, sino que más bien se va a abrir para que el proyecto más económico dentro de estas tecnologías que hemos comentado sean los que puedan ir ingresando hasta cumplir el cupo de los 200 megavatios. Más adelante vamos a ver un poco qué proyectos son, qué tipo de estudios se tienen, ¿no? Tenemos el proyecto fotovoltaico de gran solar que les comenté en las Islas Galápagos. Está previsto instalar 14 megavatios en paneles fotovoltaicos con una capacidad de almacenamiento en baterías de 40.9 megavatios hora. Entonces, lo interesante de este proyecto es que durante las horas de sol, la capacidad de generación de los paneles es mayor que la demanda. Todo ese excedente pues se está guardando en las baterías para que esa energía pueda ser entregada luego de que ya se ha ido el sol, ¿no? Entonces, poder abastecer la demanda en el pico, en horas de la madrugada, reduciendo de manera importante la generación térmica. Está previsto que con esta capacidad instalada podamos llegar a cerca de un 70% de penetración renovable en las Islas Baltra y Santa Cruz. Entonces, bueno, es un proceso que también está en la fase, en este momento, de precalificación. Se hizo el lanzamiento el 16 de junio, hasta el 31 de julio, hasta fines de este mes, está prevista la presentación de la información para precalificación, y con ello, pues, ya se abriría
a las empresas precalificadas el acceso al cuarto de datos para que tenga, pues, para que puedan conocer todos los estudios que han sido desarrollados por el proponente privado y puedan hacer alguna oferta, ¿no? Está previsto que para marzo del próximo año esté adjudicado este proceso. Bueno, dentro de lo que son los procesos públicos, hemos también identificado a la central sopladora, que pues bueno, es más bien un proyecto que se busca concesionar a la inversión privada para, para obtener recursos para el presupuesto del Estado, ¿no? No es tanto un requerimiento del sector eléctrico, sino más bien un apoyo a la situación financiera del Estado. Entonces, bueno, se está trabajando también en la estructuración de este proceso. Bueno, hay que reconocer que la situación del virus, la situación macroeconómica del país, ha hecho un poco complicado el que estos proyectos puedan ser viables en una condición financiera adecuada para el país, ¿no? Entonces, un poco hay que monitorear también los tiempos para poder obtener las mejores condiciones para esta concesión. Tenemos el proyecto Santiago, ya lo comentamos, un proyecto muy grande de 2.400 megavatios. Su ingreso a partir del año 2027 pues permite reducir drásticamente sus requerimientos de generación térmica que habíamos visualizado en los periodos secos, ¿no? Veíamos que año a año va incrementándose esa necesidad de generación térmica. Entonces, con el ingreso del proyecto Santiago se logra mitigar en gran parte esa generación térmica a finales de esta década. Es prevista una inversión de 3.000 millones de dólares. Este proyecto cuenta con diseños definitivos. Estamos contratando en este momento una actualización de esos diseños. Ese proyecto fue estudiado, cuenta con diseños para 3.600 megavatios. Sin embargo, con ese diseño tiene un factor de planta relativamente bajo, 0,47, con lo cual es un proyecto más bien que busca satisfacer una demanda de pico. Como vimos nosotros en el sistema actualmente, con la expansión que hemos realizado, no tenemos una necesidad de potencia, sino más bien una necesidad de energía. Y es por ello que se están actualizando los estudios para una instalación de 2.400 megavatios, con lo cual el factor de planta estaría rodeando el 65%, un aporte energético importante para el sistema. Ahora, asociado a este proyecto, pues se requiere también un sistema de transmisión bastante robusto. Está previstas líneas de 500 kilovoltios que conecten este proyecto tanto a la zona de Guayaquil, subestación Chorrillos, cuanto a la frontera con Perú, donde vamos a tener pues una subestación que es parte de la interconexión eléctrica Ecuador-Perú de 500 kilovoltios. Bueno, y finalmente tenemos un proyecto que no es de generación, es un proyecto más bien de transmisión, que va a ser el primero que lo vamos a trabajar bajo esta figura de una concesión a un ente privado, que va a permitir pues interconectar el sector petrolero nororiental con el sistema nacional interconectado. Con ello pues vamos a poder aprovechar toda esa hidroelectricidad para abastecer a los campos petroleros, ¿no? Está previsto que en un día de operación pues se desplacen cerca de $1 millón en consumo de combustibles, ¿no? Es decir, en un año tenemos beneficios de $350 millones y el proyecto pues tiene una inversión de 300 millones. Entonces pues los números hablan por sí solos, ¿no? Cada día que nos demoramos estamos perdiendo $1 millón. Estamos también en las fases finales de la estructuración de este proceso. La idea es para el mes de octubre ya poder hacer una promoción con miras a la concesión. Lo interesante de este proyecto es que al momento Transelectric está desarrollando a través de un contratista los estudios de la línea, ¿no es cierto? Y los estudios de impacto ambiental, con lo cual pues las ofertas que se presenten en el proceso público de selección podrán tener unas muy buenas referencias para su estructuración. Bueno, entonces aquí un poco en esta lámina está el resumen. Tenemos en la etapa de adjudicación los proyectos Villonaco 2 y 3, eólico, el fotovoltaico El Aromo de 200 megavatios y el proyecto Conolopus en las Islas Galápagos. En total son 324 megavatios, una inversión aproximada de 445 millones de dólares. En etapa de estructuración se encuentra Cardenillo, el bloque de energías no convencionales, el ciclo combinado, la transmisión nororiental y la monetización de sopladora. Esto es una potencia cercana a los 1.700 megavatios
con una inversión de cerca de 3.500 millones de dólares. Y en la etapa de revisión y elaboración de estudios se encuentra el proyecto Santiago. Más o menos está previsto hasta finales de año tener los estudios como para poder ya también estructurar el proceso público de selección. Bueno, aquí están un poco unos datos sobre cada uno de los procesos. Yo creo que en honor al tiempo, más bien voy a saltar esto. De hecho, ya les he comentado todo lo que, en qué consisten los proyectos, ¿no? Tal vez esto para que tengamos una visión macro de lo que está previsto. En agosto del 2019 se hizo la convocatoria para el Aroma y Bellonaco. Sí, en marzo se hizo la socialización, la promoción y lanzamiento del proyecto Conolopus. Esto fue el 10 de marzo, unos pocos días antes de que pues entremos en esta fase de cuarentena. ¿Sí? En el mes de mayo se cerró la etapa de preguntas y respuestas para los proyectos Aroma y Bellonaco, el 28 de mayo. En el mes de junio, el 16 de junio, se hizo la convocatoria para el proyecto Conolopus. En este mes de julio estamos tramitando la presentación del expediente del proyecto Cardenillo ante el Comité de Asociaciones Público-Privadas. En el mes de agosto vamos a hacer el lanzamiento del proceso público de selección para el bloque de energías no convencionales. En el mes de septiembre se van a presentar las ofertas del proyecto Aroma y Bellonaco. El 9 de septiembre está previsto que se presenten estas ofertas. Y también vamos a hacer el lanzamiento del proceso público de selección para el bloque de ciclo combinado. En el mes de octubre realizaremos el lanzamiento del sistema de transmisión nororiental y para el mes de diciembre estaremos pues con la monetización de sopladora. Entonces, como ustedes pueden ver, pues son en realidad 6 procesos públicos de selección para nuevos proyectos y un proceso para la monetización, pues lo cual en realidad es un reto bastante importante, ¿no? Tal vez desde el punto de vista estructural, institucional, comentarles que cómo se está trabajando. Todo esto, pues, como se ha visto, es responsabilidad del Ministerio de Energía, como entidad concedente. Sin embargo, pues, a través de un acuerdo ministerial de principios de este año, enero del año 2020, se le delegó a la SELEC para que apoye en todo el proceso de estructuración de los proyectos, ¿no es cierto? Y el lanzamiento de los procesos públicos de selección. Entonces, pues se ha conformado una comisión dentro de la SELEC que trabaja directamente con la Subsecretaría de Generación y Transmisión y con el Viceministerio de Electricidad para poder gestionar todos estos procesos, ¿no? Cada proceso obedece a un acuerdo ministerial en el cual el ministro pues autoriza primero la delegación al sector privado y luego pues el inicio del proceso y conforma una comisión técnica para que pues sea la que lleve adelante todo el proceso público de selección. Esta comisión técnica está conformada por el viceministro, quien preside la comisión, el subsecretario de Generación y Transmisión, el coordinador jurídico, el director de títulos habilitantes. Son las personas que conforman la comisión técnica. Ahora, si ya tenemos 6 procesos, pues vamos a tener 6 comisiones técnicas y pues podrán ustedes visualizar que es una tarea bastante demandante, ¿no? Bueno, hemos tenido un asesoramiento externo importante, ¿no? Estos son los primeros procesos públicos que estamos realizando como sector eléctrico y pues hay aspectos muy sensibles para que la inversión privada efectivamente se pueda dar, ¿no? Ha sido muy importante el apoyo que hemos tenido del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien nos otorgó una cooperación no reembolsable, a través de la cual se ha contado con el apoyo de la compañía Deloitte. A nivel internacional, Deloitte trabaja de la mano con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y ellos nos vienen apoyando desde el año 2018 en varios análisis del marco normativo, nos ayudaron bastante en la revisión del reglamento y actualmente nos han acompañado durante la estructuración del Aroma, Bellonaco y de los 3 procesos que estamos por sacar en los próximos meses. Nuestros contratos han sido también un poco revisados por una compañía de abogados internacionales a través del Departamento del Tesoro, en este caso los Estados Unidos, pues nos hicieron un contacto para tener apoyo de una revisión legal. Hemos tenido también un apoyo en cuanto a los temas de bancabilidad del DFC,
Development Finance Corporation de los Estados Unidos, con miras justamente a cómo un financista ve los proyectos. Estos proyectos se desarrollan bajo la figura del Project Finance. No existe una garantía de los activos, por cuanto están sujetos al servicio público, ¿no es cierto?, para garantizar estos créditos. Y por lo tanto, es únicamente el contrato, ese contrato de largo plazo, tanto el de concesión como el PPA, el que tiene que tener las condiciones necesarias como para que los financistas pues otorguen esos créditos, ¿no? Entonces es muy importante la participación en esta etapa de los financistas para revisar la bancabilidad. Y para el caso de Sopladora, pues está por adjudicarse a una banca de inversión, BNP Paribas, quienes nos acompañarían en la estructuración. Entonces es un tema muy sensible, pues todos los aspectos que les comento en cuanto a las características que deben tener estos contratos, ¿no? Y tal vez solo para resaltar las principales características que debe tener un contrato, ¿sí?, para que sea bancable, ¿sí?, para que los Power Purchase Agreement, los PPAs, tengan esa característica que les haga bancables, ¿no? Y esto es enfocado básicamente en energías renovables, ¿no? Entonces, básicamente, riesgo de despacho, ¿sí? Entonces, bueno, cuando nosotros construimos un proyecto de generación, no sabemos si la energía que va a poder producir va a ser entregada o no al sistema. Entonces, en nuestro caso, pues todos los proyectos que estamos desarrollando de energías no convencionales tienen un despacho preferente, ¿sí? Eso significa que toda aquella energía que puedan producirse va a ser efectivamente inyectada en la red y comprada por las distribuidoras, ¿no? Una tarifa fija por kilovatio hora. Resultado del proceso público de selección, se obtiene el precio con el cual va a ser remunerado durante todo el horizonte de la concesión. El riesgo cambiario, bueno, en nuestro caso tenemos el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, con lo cual pues este riesgo no está presente en la transacción, ¿no? Lo que es el cambio de ley o impuestos, bueno, hay cláusulas específicas que determinan el tratamiento ante eventos de cambio de ley o cambios impositivos, ¿no? Entonces existe un concepto importante que es justamente el mantenimiento del equilibrio financiero. Entonces son cláusulas que hay que trabajarlas con mucho cuidado, ¿no? Lo que es el tratamiento de la fuerza mayor o caso fortuito, la resolución de controversias, como les había indicado, los mecanismos de arbitraje en sede internacional, las compensaciones por terminación. Puede haber una terminación por incumplimiento del concesionario, ¿no es cierto?, en cuyo caso se da una caducidad, pero pues a la final pues esos bienes son revertidos al Estado y hay que reconocer que hubo un financista detrás del proyecto que puso su dinero. No hablamos del equity que puso el inversionista, sino lo que puso el banco, lo que pusieron los financistas, ¿no? Una vez que el proyecto queda con el Estado, pues hay que buscar los mecanismos para que esos créditos puedan ser honrados. Entonces son temas que también se han trabajado dentro de los contratos. O si es una terminación por algún incumplimiento de parte del Estado, del concedente, pues además de reconocer a los financistas, también habrá que reconocer las inversiones propias del promotor del proyecto, ¿no? Los derechos de los acreedores, y como decíamos, estos financistas, pues en eventos en los cuales se vaya a caer en un incumplimiento de parte del concesionario, pues normalmente los financistas tienen el derecho de poder tomar control sobre la SPV, la Sociedad de Propósito Específico, ¿no?, para poder rescatar el proyecto. Entonces, lo que se conoce normalmente como los stepping rights, los derechos que tienen para controlar la empresa en casos previos a un incumplimiento del concesionario. El soporte de pagos, ¿cierto? Bueno, tenemos un contrato a largo plazo, 25 años, donde dice que hay un precio por toda la energía despachada, pero tenemos que asegurar que ese dinero efectivamente va a fluir hacia el concesionario, ¿no? Entonces, para esto estamos justamente en estos días implementando un fideicomiso de los recursos del sector eléctrico. La idea es que todos los recursos que son recaudados por las distribuidoras desde el usuario final entren directamente a un sistema, a un fideicomiso en el cual existe un orden de prelación similar a lo que existe actualmente, ¿no?, en donde primero se paga a las distribuidoras y luego a los generadores privados, a los transmisores y al final a la generación pública, ¿no? Con lo cual se da pues una señal de que siempre existirán recursos suficientes para honrar esos contratos suscritos con inversión privada. Y finalmente el riesgo de interconexión.
¿Ya qué pasa si la central está totalmente operativa, tenemos recursos, pero se produce algún problema en la red, ¿no es cierto? Y esa energía no puede ser inyectada. Entonces, pues hay que tener también tratamientos específicos de manera de que pueda ser remunerada esa generación no entregada. Recordemos que esto obedece a un equilibrio de largo plazo, ¿no? En donde existieron ciertos parámetros y cierta distribución de riesgos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, el riesgo de despacho lo asume el Estado. Si por alguna razón, pues, un tercero no permite que esa energía sea entregada, pues hay que compensarle esa generación no entregada, ¿no? Entonces, estos son los aspectos básicos que un contrato tiene que cumplir para que el proyecto sea bancable, ¿no? Eh, bueno, en realidad estamos un poquito ya sobre el tiempo. Voy a comentar solo rápidamente cuáles son los proyectos de energías no convencionales que tenemos un poco en carpeta, ¿no es cierto? Y sobre los cuales podríamos o vamos a esperar propuestas dentro del próximo proceso público de selección. Bueno, hemos hablado ya del recurso eólico, ¿no es cierto? Tenemos un atlas eólico en donde se determinó pues estos cerca de 900 megavatios, los sitios en donde existe mayor potencialidad, ¿sí? Entonces, como ministerio, como SELEC, se han realizado algunos estudios, algunas campañas de medición, evaluaciones de potencial. Entonces, son todos los proyectos que los podemos ver aquí, ¿no? Santa Lucía en Chimborazo, Maca Grande en Cotopaxi, Olmedo en Pichincha, Osorja en Guayas, García Morena en Carchi, este tiene estudios de factibilidad, el Arenal en Bolívar, un proyecto interesante, tiene datos de vientos certificados, el Pimo en Azuay, tiene pues también un recurso bastante interesante, Cochabamba en Pichincha, Cachipamba en Loja, ¿sí? Entonces, la SELEC también trabajó en una evaluación de un potencial del recurso eólico complementario en el sentido de que la energía eólica esté disponible en los periodos en los que estamos en los estiajes, en el estiaje de la vertiente del Amazonas, ¿no? Es un tema importante que tenemos que considerar. Entonces, bueno, esto es todo lo que se tiene evaluado al momento. Todo esto va a ser puesto a disponibilidad de los potenciales oferentes, ¿no es cierto?, dentro de un cuarto de datos, aquellos que resulten precalificados. A ver, no, para el bloque de energías no convencionales no vamos a hacer una precalificación directamente, pues los interesados podrán inscribirse al proceso y acceder al cuarto de datos para preparación de ofertas, ¿no? En cuanto a los fotovoltaicos, pues tenemos, actualmente tenemos instalados como 22 megavatios de generación fotovoltaica, con lo cual tenemos ya información concreta, estadística de los factores de planta, ¿no? Tenemos la mayor cantidad de recursos en Loja, factores de planta del orden del 25%, en la zona de Imbabura, de Ibarra, 22.5%, ¿sí? Pichincha, 17%, Cotopaxi, y vemos que Guayas está alrededor de 15, Manabí 15, El Oro 14, y bueno, entonces tenemos todo un rango, ¿no? Entre los 13% y 25% del factor de planta. Lo interesante de estos proyectos es que si vemos mes a mes cómo es la irradiación, podemos ver que justamente en el periodo lluvioso, periodo lluvioso de las hidroeléctricas principales, como que el aporte es un poco menor, ¿no? Entonces, como que sí existe cierta complementariedad entre el recurso fotovoltaico y la generación hidroeléctrica, lo cual les hace interesantes a estos proyectos, ¿no? Entonces, que son proyectos con un alto factor de planta y que adicionalmente pues tienen esta característica cuasi complementaria, pues seguramente podrán ser ofertas económicas interesantes y competitivas, ¿no? En cuanto a las centrales hidroeléctricas, el Ministerio de Energía realizó algunos estudios de diseños definitivos. Hay pequeñas centrales, 4, 5, algunas hasta de 20 megavatios, ¿sí? Como las que vemos aquí, ¿no? El proyecto Guapamala, Caluma Pasagua, Tigreburco, Infiernillos, este es un proyecto interesante, 20 megavatios con inversión de 37 millones de dólares. ¿Sí? Angamarca Cinde, un proyecto de SELEC, Hidronación, una potencia de 32 megavatios. Lo interesante de este es que pertenece a la vertiente del Pacífico, ¿no? Entonces, si bien se ve un poco más de $2,000 por kilovatio, pero en cambio su aporte energético es justamente en el periodo seco, ¿no? La Merced de Hondache, un proyecto que fue estudiado por Termopichincha, cerca de 20 megavatios, 40 millones de dólares. Hondache Sardinas, es aguas abajo de la Merced de Hondache, un poquito más grande, 24 megavatios. Este proyecto pequeño, Sardinas, de 6 megavatios. El proyecto Chinambí,
es un proyecto un poquito caro, ¿no? Menos de 10 megavatios a 30 millones de dólares. Entonces, todos estos estudios se van a poner a disposición en el puerto de datos para que pues, los privados puedan analizarlos, estudiarlos y si es de su interés, poner una oferta. O también cualquier inversionista, cualquier promotor puede proponer un proyecto propio, ¿no? No necesariamente tiene que acogerse a estos proyectos. En cuanto al atlas bioenergético, tenemos pues alto recurso en lo que es palma africana, banano, arroz, caña de azúcar. De hecho, al momento tenemos algunos ingenios, ¿no es cierto?, que están produciendo electricidad con el bagazo de caña. Entonces, también vamos a dar una oportunidad de que se presenten generación a partir de la biomasa dentro de este proceso. Obviamente hay que reconocer que esta generación es más, va a tener un costo nivelado, un precio de la energía superior, por lo cual le vamos a dar un rango que deberá cubrirse con esta energía antes de que puedan ingresar otros proyectos, ¿no? Entonces, aproximadamente unos 10 megavatios se va a aceptar de este tipo de proyectos. Bueno, aquí tenía un poco sobre lo que es geotermia. Tal vez la geotermia no está lo suficientemente lista como para participar en este proceso público de selección al cual estamos haciendo referencia. Sin embargo, solo comentarles que desde el año 2010, pues el Ministerio ha impulsado, le encargó a la CELE que desarrolle estudios de prefactibilidad en Chachimbiro, por Imbabura, ¿no? Chacana, que queda acá por Papayacta, y el proyecto Tufiño, que queda en la frontera con Colombia, en el Carchi. Hay algunos prospectos que han sido estudiados sobre todo en época de INESEL y que denota pues el alto atractivo que tiene nuestro país para el desarrollo de este tipo de generación. El proyecto que está más avanzado es el proyecto geotérmico Chachimbiro, cerca de Ibarra, y que con el apoyo de JICA, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, se realizó una perforación entre los meses de agosto y noviembre del año 2017. Se ha planificado todo lo que es una etapa de factibilidad y de perforaciones exploratorias. Y en el año 2019 y lo que va del 2020 se está trabajando en la suscripción de un crédito ODA, ¿sí?, de asistencia oficial al desarrollo, y que tiene pues plazos concesionales de 30 años con 7 años de gracia y tasas de interés que son inferiores al 2%, ¿no? Entonces son condiciones bastante favorables para el desarrollo de estos proyectos. Entonces, bueno, estábamos trabajando en esto, se va a hacer una etapa de factibilidad con algunas perforaciones exploratorias, un presupuesto aproximado de unos 60 millones de dólares, que va a incluir la instalación de una pequeña central de boca de pozo, que se llama, ¿no? Antes de construir la central más grande de 50 megavatios que está prevista, pondríamos una pequeña central en boca de pozo para poder aprovechar la generación temprana mientras se hace el diseño de la central. El proyecto Chacana, que queda pues, en la zona de Papayacta, en donde se ha hecho geología, geofísica, geoquímica, tenemos un modelo conceptual, se realizaron estudios de gravimetría adicionales y al momento pues hemos tenido el Ministerio, la SELEC, hemos recibido algunas propuestas de algunos inversionistas que están interesados en desarrollar este prospecto, ¿no? Entonces, dentro del marco normativo que les había comentado, del decreto 582, pues estamos analizando la posibilidad de manejar una iniciativa privada en estos proyectos. Hay otros prospectos geotérmicos que los ha venido estudiando la SELEC. Tal vez un proyecto importante es el Tufiño Chile Cerro Negro, que de acuerdo a los análisis que hasta el momento se disponen, tal vez sea el prospecto más grande, pero tiene el problema de que pues queda en la frontera con Colombia. Entonces, en el año, entre el 2011 y 2015, se mantuvo pues un convenio binacional con el Ministerio de Energía de Colombia. La SELEC suscribió un convenio de cooperación con la empresa Isagen de Colombia, pero pues tuvimos problemas con la etapa de socialización. Las comunidades de la zona pertenecen al pueblo Pasto, la nacionalidad indígena, y que en el lado ecuatoriano pues recibieron bastante bien el proyecto, pudimos desarrollar todos los estudios, pero en el lado colombiano pues un poco se sintió la falta de presencia del gobierno central, digamos, de Colombia, ¿no? Y fue un poco difícil el poder acceder a esos territorios, con lo cual no se pudieron desarrollar los estudios de geofísica, de magnitud telúrica y todo lo que estaba previsto. Y a la final, pues, tuvimos que cancelar los contratos que teníamos con los consultores y actualmente, pues, ya se dio de baja esos convenios, ¿no? Estaríamos a la espera de que el gobierno colombiano trabaje un poco en la zona, pueda lograr la apertura de parte de las comunidades con el propósito de retomar los estudios de este proyecto.
bueno, tal vez indicar que la SELEC ha aprovechado bastante el desarrollo de estos prospectos para desarrollar capacidades, ¿no? Tenemos un laboratorio de geotermia con alguna inversión interesante que se desarrolló en el año 2016-17. Muchos de los profesionales de la SELEC pues tuvieron cursos de diplomado en El Salvador, en Islandia, en Japón. Entonces, pues se ha logrado conformar una masa crítica importante en el ámbito de la geotermia. Bueno, creo que hasta ahí no quisiera extenderme más bien pues agradecerles por la atención que ustedes han dispensado y a las órdenes, a las inquietudes pues que ustedes puedan plantear. Gracias, Mario. Gracias, Marco, por la interesante charla que nos acabas de dar. Bueno, tenemos unas preguntas que nos han hecho por interno. Te voy a ir leyendo para que les vayas contestando. Dice, ¿qué proyectos actuales fotovoltaicos existen en el Ecuador y si son rentables o no? Bueno, en cuanto a los proyectos fotovoltaicos, como digo, la idea es más bien que en función de la información disponible del Atlas Solar, de toda la información que está disponible pues, en diferentes medios de Internet, pues sean más bien los promotores privados los que determinen cuáles son los mejores sitios y desarrollen un proyecto a partir de aquello, ¿no? Como SELEC se han realizado algunos estudios, tenemos algunos proyectos en Santa Elena, unos proyectos de 30, de 60 megavatios, ¿no es cierto? Pero más bien lo que estamos enfocando el bloque es para que puedan los privados identificar cuáles son los mejores aprovechamientos, ¿no? Y que puedan hacer viable un proyecto. Justamente en función de aquello es que para este nuevo proceso que estamos por lanzar, se va a cuidar mucho el tiempo que se va a dar para la preparación de ofertas. Puesto que no hay un proyecto preestablecido, la idea es más bien que tener un plazo prudencial de unos 6 o 7 meses para la preparación de esas ofertas dentro del proceso competitivo. Ya. Otra pregunta dice, ¿cómo se procede para los proyectos de energías renovables para autoconsumidores, ya que no hay, dice, reglamentos para potencias menores a 1 megavatio? Bueno, tenemos la regulación que emitió el Arconel, ¿no? A finales del año 2018 para generación menor a 1 megavatio y para instalación por parte de los usuarios finales. Al momento está trabajando el Arconel en una regulación para generación distribuida, en donde se van a establecer pues, el tratamiento para proyectos de estas características con una visión un poco más amplia, ¿no? Es algo que lo está analizando el Ministerio, hasta donde conozco, pues ya ha presentado el Arconel pues una propuesta de regulación que está siendo analizada para que pueda ser emitida próximamente. Ya. Dice, los proyectos de las centrales eólicas, dice, en Loja, dice, Membrillo, Ducal y Guayrapamba, dice, ¿bajo qué modalidades serían adjudicados? Bueno, como comenté, ¿no? Vamos a hacer el proceso público de selección para otorgar una concesión. Para los eólicos, el plazo de concesión va a ser por 25 años, incluida la construcción, ¿no? Es decir, los 2 años de construcción quedarían 23 años para la venta de energía, ¿no? Y como digo, viene en paralelo con un PPA al precio con el cual ganaron el proceso público de selección. Ya. Dice, otra pregunta, dice, ¿cómo están los sistemas fotovoltaicos en las Smart Grid? Dice, si se tienen estadísticas, si la gente usa estos sistemas para bajar si la gente utilizaría estos sistemas para bajar su consumo para ingresar a la tarifa dignidad, ¿podrían pagar esta tarifa? Bueno, tal vez sobre el tema de las estadísticas no les pueda comentar mucho porque no es un área a la que esté directamente relacionado. Lo que sí les puedo comentar es que este tipo de desarrollos fotovoltaicos pues se hacen competitivos, ¿no es cierto? En función, bueno, de la tarifa que esté pagando el usuario final, ¿no? Entonces, como ustedes saben, pues existe unos cargos tarifarios que van creciendo en función del consumo.
Entonces va a ser muy interesante el que aquellos que tienen altos niveles de consumo pues puedan reducir esos valores a través de la instalación de este tipo de generación fotovoltaica, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, financiero, pues va a ser muy atractivo este tipo de proyectos para los niveles más bien altos de consumo en el orden residencial, ¿no? Si estamos hablando de tarifa de dignidad, pues tal vez la señal económica no está presente. Además de que tampoco, pues, esos niveles de uso, las personas de ese nivel de uso, probablemente no van a estar en la capacidad de hacer las inversiones que esto requiera. Entonces, habrá que buscar otro tipo de políticas si es que se quiere incentivar ese tipo de generación a esos niveles. Ya. Otra pregunta dice, para la generación fotovoltaica de autogeneradores de más de 100 kilovatios, dice, para una mediana industria, ¿hay algún procedimiento especial? Que la regulación Arconel 03-2018 limita solo hasta 100. Bueno, es lo que estaba comentando, ¿no? Que se está trabajando en una generación más amplia para generación distribuida, ¿no? Entonces se están visualizando tanto las consideraciones técnicas como las consideraciones económicas para que esto sea efectivamente viable, ¿no? Entonces es una regulación que está próxima a salir. Ya. Marco, el ingeniero Marcelo Jaramillo te va a hacer una pregunta. Déjame, le activo solo el audio. No sé si Juan Pablo no me deja. No sé, ingeniero, si le puede activar desde su máquina ya. Mario, parece que el ingeniero Marcelo ya está llegando, Marcelo. Ingeniero Jaramillo, tiene Sí, la palabra para hacerle la pregunta al ingeniero Valencia. perdí un poquito el contacto, así es que me perdonan. La verdad es que estoy un poco preocupado porque Marco aparece allí en la dirección como dirección de EPN, lo cual quiere decir que está apareciendo como docente, lo cual significa que sus pronunciamientos son de carácter académico, pero no regulatorios. Si es que actuara como funcionario del ministerio, eventualmente sí sería preocupante sus pronunciamientos en el sentido de que cualquier privado puede poner una empresa que la empresa pública debe asociarse y consecuentemente entrar a desarrollar proyectos que tienen menos del 20% de factor de potencia, lo cual evidentemente le vuelven ineficiente al sistema. Ese es uno de los temas más complicados de la presentación de Marco, porque eventualmente tenemos este rato, yo diría, un problema muy serio, que es el problema económico, que va a disminuir el Producto Interno Bruto y consecuentemente va a disminuir la demanda de energía. Esto quiere decir que no debemos de este rato, sino volver a reactivar la forma de preparar el plan maestro de electrificación, el plan de electrificación, en el cual debemos hacer desaparecer sofismas que son las cargas puntuales, de que a lo mejor viene acá y vamos a poner la bomba atómica eventualmente, y eso ha motivado que en muchos casos sobredimensionemos la generación y hagamos inversiones que eventualmente no son económicas. Yo creo que este es un tema demasiado profundo para dialogarlo ahora y sí sugeriría que algún rato lo podamos hacer en una forma más didáctica, una forma más, yo diría más profesional inclusive, porque hablar de que tenemos que, o eventualmente, el proyecto Jardinillo es una de las alternativas, significa que vamos a poner todos los huevos en la misma canasta. Tenemos allí Mazar, Molino, Soplador y Cardenillo en un río que yo le quiero comentar a Marco, que no lo sabe probablemente, en la época de construcción del proyecto, el caudal mínimo que tuvo ese río fue de 9 metros cúbicos por segundo y que eventualmente la estacionalidad de la cuenca eventualmente es de 5 a 10 años. Es decir, algún rato tendremos un estiaje
que en 4 centrales en cascada van a significar un problema muy serio para el país. Si es que me permite, me reservo hacer otros comentarios adicionales, pero yo quiero respetar a la audiencia y no alargarme más. Muchas gracias. Marco, tienes la palabra. Bueno, me parece muy importante lo que ha señalado el ingeniero Jaramillo, en el sentido de que sería importante pues buscar un espacio para discutir estos temas, ¿no? Obviamente el tema de planificación es una responsabilidad del ministerio. No podría yo opinar al respecto, ingeniero, pero son muy importantes sus apreciaciones. Marco, le voy a dar la palabra al ingeniero Luis Ochoa y con ese cerraríamos. Luis Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí, te escuchamos, Luis. Colegas, buenas noches. Marco, felicitaciones por la charla. Interesante. Yo 2 comentarios así, muy rápidamente, que quiero que lo lleves y los traslades a las autoridades. Sé que estamos con un nuevo viceministro, del cual me honro en haber sido su alumno, el ingeniero Hernando Merchán. Tú comentaste 2 aspectos fundamentales dentro de la charla. La primera es, y estuve viendo los números, es de que ustedes están planteando realizar unas inversiones por cerca de 2.500 millones de dólares entre renovables no convencionales y Cardenillo. De los números que he tirado y que conozco los proyectos, ese costo nivelado de generación de esa energía superaría fácil los 8 centavos. Yo pregunto y consulto, ¿por qué no desarrollar? Bueno, aquí no voy a ser muy objetivo porque tú sabes, yo fui el exdirector del proyecto Santiago. ¿Por qué no desarrollar el proyecto Santiago con 3 unidades, con la misma inversión, para generar 4 veces la energía y dejarle al país tranquilo y permitir que esos recursos se inviertan en otros segmentos del país, ¿no? Estamos en una etapa muy crítica económica en donde nosotros como ecuatorianos sí debemos hacer lo mejor, lo más económico, lo más barato. Ahora, como digo, dejando de lado la parte subjetiva y no muy objetiva, porque tú sabes, uno defiende las cosas que ha hecho, yo sí también quiero que reflexionen en lo siguiente. Ustedes dicen que el proyecto está sobredimensionado. A mí sí me gustaría de que si es que el CIELA o el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha le hacen llegar la charla que di hace días al Ministerio, al ingeniero Valencia, ahí yo explico, sí, estadísticamente, paramétricamente, financieramente, análisis estocásticos multivariables, del por qué, sí, de un megaproyecto tiene que ser diseñado con factores de planta 0,5. Porque si a ustedes les preocupa el factor de planta 0,5, yo consulto ¿por qué no les preocupa los factores de planta como 0,16 o 0,18 de los fotovoltaicos? O 0,30 o 0,35 del eólico. Ahora bien, son nuevas energías que hay que irlas ingresando dentro de un sector eléctrico, porque eso es la tendencia mundial, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros nos demos el lujo de hacer proyectos caros, porque a la larga el que paga es el ciudadano común. Eso se traslada al ciudadano común. Entonces, mi recomendación es de que se vuelva a revisar, si es que de alguna manera lo pueden hacer. Mire, fíjate tú, 400 millones de dólares para generar 700 gigavatios o 600 gigavatios hora en el Villonaco y es un mundo de dinero. Entonces, yo creo que ya estamos, ya hemos aprendido de ciertas situaciones que se han cometido en el pasado, como por ejemplo, de pagar 44 centavos del kilovatio fotovoltaico. Entiendo que tú sí sabes que los 22 megavatios fotovoltaicos que están instalados hoy en el país facturan la mitad de toda la generación de pauta integral. Eso es inaudito. O sea, no podemos volver a cometer ese tipo de situaciones que hacen que necesariamente el costo de energía sea alto en el país, que paguen los ciudadanos.
Entonces, tú que estás allá ahí 15 años metidos en la planificación del sector eléctrico, estás en la CELEC, estás en el ministerio, yo creo que sí, con todo el respeto, Marco, ustedes sí deberían analizar un poco más a profundidad con estudios y sobre todo brindarnos los espacios de diálogo, de conversación, para que estos criterios que emitimos nosotros, los técnicos que hemos estado, que sabemos también hacer ingeniería, podamos expresarlos en buena hora, que ahora existen estas tecnologías, ¿no? Porque yo estoy hablando a los 3 años desde que salí de CELEC, tenía prohibido hablar del Santiago, ahora lo puedo hacer porque estoy fuera, pero sí volver a retomar en los gremios estas discusiones, ¿no? Porque siempre es bueno enriquecer. Quizás el rediseño del Santiago, miren, después de un gran taller, después de un gran seminario, resulta que es lo mejor, porque es más bancable el proyecto, porque las condiciones futuras del país han cambiado. Sí, no hay que cerrarse a lo mejor, que eso es hoy en día lo más adecuado para el país, pero tomaron la decisión de rediseñar un proyecto que fue estudiado 6 años con un criterio de que no, el factor de potencia es muy bajo, cuando hoy mismo estoy tomando decisiones con factores de planta, perdón, con 0,16, o sea, algo no cuadra, ¿no? Yo sé un poco más de coherencia, un poco más de síntesis y de análisis más profundos a estos temas que son de país. Yo en mis charlas he insistido, somos funcionarios de turno o somos autoridades de turno. Mañana estamos fuera y capaz que las decisiones que hoy tomamos por situaciones personales o por visiones diferentes no obedecen a una aplicación de Estado, sino más bien de gobierno. Entonces, con eso quiero terminar, no me quiero alargar. Felicitaciones por la charla y bendiciones para todos. Muchas gracias. Sí, gracias Luis. Solo por comentar que sí, efectivamente, Santiago es la joya de la corona, por decirlo así, ¿no? De hecho, si está en esa fecha en el plan maestro, es porque no podemos desarrollarlo antes. O sea, si pudiéramos ingresarlo mañana, pues perfecto, ¿no? El tiempo de desarrollo del proyecto lo ponen en esas fechas, ¿no? No es que se lo está empujando. O sea, es el principal proyecto que tenemos. Obviamente habrá que desarrollarlo por fases para que vaya un poquito de la mano el crecimiento de la demanda. Y como comenté yo, ese es el que efectivamente va a permitir dar una solución un poco más de fondo a todo ese requerimiento termoeléctrico que estamos visualizando en los periodos de estiaje, ¿no? Entonces, más bien por el tiempo de construcción, lo que se queda para esas fechas. Y adicionalmente porque es una inversión de 3.000 millones de dólares, incluido el sistema de transmisión, ¿no? Entonces, estamos iniciando con proyectos más pequeños, ¿no es cierto? Son proyectos de 200 millones, el Aroma, el Villonaco, proyectos que pueden construir en un año, año y medio, 2 años, donde, pues, como comenté, pues los riesgos son bastante más previsibles, manejables, ¿no es cierto? Y por lo tanto, pues, incluso hasta para crear un ambiente más propicio a la inversión dentro del país, lo más adecuado, pues, es iniciar con aquello, ¿no? El plan maestro, dentro de los modelos que aplica el Ministerio para elaborarlo, pues, evidencia la necesidad de cubrir con generación hasta que Santiago pueda entrar, hasta que Cantillo pueda entrar, ¿sí? Entonces, la única forma que tenemos de cubrir es con proyectos de energías renovables no convencionales. Lo que buscamos con estos bloques, estaba haciendo referencias justamente eso, de que entren los mejores proyectos, ¿no? Los que hagan el mejor aprovechamiento del recurso, los que por sus características pues oferten los mejores precios. Entonces, en el contexto de las realidades de cada proyecto, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo comentar. Marco, muchas gracias por tu presentación, a los asistentes por sus preguntas y por acompañarnos cada lunes, ¿no?